Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en un día tan especial. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, en los titulares y, por supuesto, en los corazones de muchísimos fans. Vamos a hablar de esos momentos que nos hacen suspirar, de esas miradas que lo dicen todo y sí, de ese titular que ha encendido la chispa de la conversación: beso pasional, Kerem Bürsin y Hande Erçel se roban las miradas. Prepárense porque hoy vamos a desgranar todo este fenómeno, desde el contexto hasta las repercusiones, y entender por qué una imagen, un gesto, puede tener tanto poder. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta vorágine de romance y atención mediática, les recuerdo algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Su suscripción significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Hande Erçel, inmediatamente se nos viene a la mente Senkalkapm, o como muchos la conocen internacionalmente, Love is in the air. Esta serie turca no fue solo un éxito rotundo en su país de origen, sino que conquistó audiencias alrededor del globo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda alguna, a la química explosiva entre sus protagonistas. Kerem con su carisma y esa sonrisa que derrite, y Hande con su belleza radiante y su talento para transmitir emociones, formaron una pareja en pantalla que enamoró a millones. Y es que la química entre actores puede ser un ingrediente mágico en la televisión, ¿verdad? Esa chispa, esa conexión que traspasa la pantalla y hace que el público se identifique, sufra y ame junto a los personajes. Y en el caso de Kerem y Hande, esa chispa estaba más viva que nunca. La serie terminó, pero la conexión entre los fans no. Seguían pidiendo más, querían saber de ellos, y la atención mediática se mantuvo alta. Y fue en medio de toda esta expectación, de este cariño del público, que surgieron las imágenes que hoy nos traen aquí. Un beso pasional, como lo han calificado algunos, capturado en un momento que para muchos, confirmó o al menos intensificó los rumores que ya circulaban sobre una posible relación entre ellos fuera de la pantalla. Y no es para menos, porque cuando dos personas que han compartido tanta intensidad en un set de grabación, que han interpretado un amor tan apasionado, son vistas en una situación que podría interpretarse como igualmente apasionada en la vida real, la reacción del público es instantánea y a menudo efusiva. Analicemos por qué un titular como este: beso pasional, Kerem Bürsin y Hande Erçel se roban las miradas, tiene tanto impacto. Primero, la palabra pasional. Inmediatamente evoca emociones fuertes, intimidad, un nivel de conexión que va más allá de la amistad. Y cuando esta palabra se une a los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que ya son sinónimo de romance para millones de personas, se crea una tormenta perfecta en el universo mediático. Roban las miradas es la guinda del pastel, sugiriendo que el momento fue tan cautivador, tan magnético, que no se podía apartar la vista. Es una frase que apela directamente a la curiosidad y al deseo del espectador de presenciar algo especial, algo íntimo. Podríamos desglosar este evento desde varias perspectivas. Desde la perspectiva del fan, es la confirmación de un deseo. Muchos se enamoraron de la pareja que formaban en Senkalkapm, y esperaban, anhelaban, que ese amor trascendiera la ficción. Verlos juntos compartiendo un momento tan íntimo, puede ser interpretado como la realización de ese anhelo. Es como si el público sintiera que de alguna manera, su apoyo y su amor por la serie y por ellos como pareja contribuyeron a que esa relación se materializara. Es una especie de validación de sus propios sentimientos y esperanzas. Desde la perspectiva mediática, un titular así es oro puro. Los portales de noticias de entretenimiento, las revistas, las redes sociales, todos se abalanzan sobre esta clase de noticias porque garantizan clics, interacciones y conversación. Es un tema que atrae a una audiencia masiva, no solo a los seguidores más acérrimos de la serie, sino también a aquellos que disfrutan del drama y del romance en la vida real de las celebridades. La especulación, el análisis de las fotos, los detalles que se añaden para crear la narrativa, todo contribuye a mantener el interés vivo. Es un ciclo que se retroalimenta, la noticia genera interés, el interés genera más cobertura, y esa cobertura mantiene a la audiencia enganchada. Y luego está la perspectiva de los propios Kerem y Hande. Para ellos, ser el centro de atención de esta manera puede ser tanto una bendición como una carga.
Por un lado, les da visibilidad y les mantiene relevantes en el ojo público, lo cual es importante para sus carreras. Por otro lado, la constante escrutinio de su vida privada puede ser agotador y a veces invasivo. La línea entre lo público y lo privado se vuelve borrosa, y cada gesto, cada aparición conjunta, es analizado y comentado. En este caso particular, el beso pasional se convirtió en un evento que muchos interpretaron como una confirmación pública de su relación, un paso adelante en su vida personal que inevitablemente se convirtió en noticia. Es fascinante cómo las imágenes pueden contar historias y generar tantas interpretaciones. ¿Qué define un beso pasional? ¿Es la intensidad del gesto? ¿El contexto en el que se produce? ¿La mirada que lo acompaña? En el caso de estas fotos que se viralizaron, la narrativa que construyeron los medios se centró en la intensidad del momento, en la conexión evidente entre Kerem y Hande, y en cómo este acto público confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de reacciones. Fans emocionados celebrando la posible confirmación de su relación, otros debatiendo sobre la ética de exponer la vida privada de las celebridades, y algunos simplemente maravillándose de la química que aparentemente existía tanto en la ficción como en la realidad. Piensen en el poder de las redes sociales en la difusión de este tipo de contenido. Unas pocas fotos, un titular pegadizo y en cuestión de horas, la noticia da la vuelta al mundo. Los hashtags se multiplican, los comentarios se cuentan por miles y el debate se intensifica. Es un ecosistema donde la información, y a veces la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Y en el centro de todo esto, están Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras públicas cuya vida personal se ha convertido en un espectáculo para millones de espectadores. Es importante recordar que, si bien la atención mediática es una parte inherente de ser una celebridad, la forma en que se maneja la información y se interpretan los eventos puede tener un gran impacto en las personas involucradas. En este caso, el beso pasional fue un evento que generó muchísima conversación, y como canal que busca informar y entretener, es nuestro deber abordar estos temas con una perspectiva equilibrada, reconociendo el entusiasmo de los fans, la naturaleza del espectáculo mediático y sobre todo, la privacidad de las personas. Las reacciones de los fans son un testimonio del impacto que Kerem y Hande y la serie que protagonizaron juntos tuvieron en el público. Esa conexión que crearon en pantalla resonó profundamente, y ver indicios de esa misma conexión en la vida real solo alimentó aún más ese afecto. Para muchos no se trata solo de una pareja de actores, sino de una historia de amor que se convirtió en algo tangible, algo que se puede seguir y celebrar. Y en la era de las redes sociales, donde todo parece estar al alcance de la mano, estos momentos se magnifican y se convierten en temas de conversación global. También es interesante analizar cómo el concepto de beso pasional se utiliza para vender. En el mundo del entretenimiento, la pasión es un ingrediente clave para generar interés y deseo. Un beso pasional no es solo un intercambio de labios, es una representación de una conexión profunda, de una emoción intensa. Y cuando esta representación se asocia a figuras tan populares como Kerem Bürsin y Hande Erçel, el impacto es aún mayor. El titular, con esa palabra cargada de significado, está diseñado para captar la atención y generar curiosidad. En definitiva, el titular beso pasional, Kerem Bürsin y Hande Erçel se roban las miradas, es mucho más que una simple noticia. Es un reflejo de la fascinación del público por la vida de las celebridades, del poder de las redes sociales para amplificar eventos, y de la química que Kerem Bürsin y Hande Erçel lograron crear, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Es una historia que combina romance, atención mediática y la conexión especial que pueden forjar dos personas que han vivido experiencias intensas juntas. Y nosotros, como espectadores, somos parte de esta narrativa, ya sea como fans apasionados o como observadores curiosos de este fenómeno. Para concluir, hemos viajado a través del impacto de un titular llamativo, explorando cómo la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla de Senkalkapm y capturó la imaginación de millones. Hemos analizado la fuerza de palabras como pasional y la forma en que los medios utilizan estos momentos para generar interés, así como la reacción efervescente de los fans que ven en estos gestos la confirmación de sus anhelos. Hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales en la difusión de estas noticias y cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, pero siempre recordando la importancia de equilibrar la cobertura mediática con el respeto a la privacidad.
En resumen, este beso pasional se convirtió en un fenómeno que resonó globalmente, demostrando la profunda conexión que los fans sienten con sus ídolos y la capacidad de estos momentos para generar una conversación masiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Ha sido un placer desmenuzar este tema con todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este evento? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que la atención mediática sobre la vida privada de las celebridades es justa? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué opinan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.